¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Parlamento en una semana en la que el sector turístico ha vuelto a sufrir un varapalo tras la decisión del Reino Unido de sacar a Canarias de los corredores aéreos seguros debido a la incidencia de casos de coronavirus, y todo después de que el gobierno autónomo decidiera finalmente autorizar los test de antígenos. Sobre esos test, sobre esas pruebas, le hemos preguntado a nuestra invitada de esta semana, la diputada de Sí Podemos, María del Río, con quien también hemos hablado sobre las derivaciones de migrantes a la península. Ella hace especial hincapié en la necesidad de evitar discursos xenófobos. Cuando he oído declaraciones, menos mal que son pocos en Canarias, de algunos alcaldes también, diciendo es que los menores, los chicos, salen solos por el pueblo, por la calle, y salen solos, ¿cómo quieres que salgan? Son niños, son chicos, no son presos, no son delincuentes. La Cámara ha celebrado un pleno extraordinario para votar un informe solicitado por el Congreso relativo a la afección de los presupuestos generales del Estado en nuestro REF. Entre otras, se han detectado cuestiones relacionadas con la bonificación al transporte de pasajeros y a las tasas en los puertos que se pide que se cambien. Y hoy queremos mostrarles cómo trabaja la Diputación del Común con Rafael Llanes al frente. Es un órgano dependiente del Parlamento que el año pasado recibió más de 2.000 quejas de la ciudadanía y otras 1.000 tramitadas de oficio. Cualquier persona que viva en Canarias puede presentar este tipo de reclamaciones ante la Diputación. En el año 82 visité por primera vez la isla de Las Palmas, sobre todo Lanzarote, una isla de la cual me enamoré completamente, y desde el año 83 viviendo allí de manera permanente, que en mi pueblo Tías y con mi segundo entorno, que es Playa Honda, que son los lugares de nuestra vida, ¿no?, en Canarias. Soy madre de un hijo biológico que tiene ahora 23 años y de dos niñas adoptadas de origen chino. Una tiene 19 y otra tiene 17 en este momento. De las cosas que yo creo que me voy a llevar con mejor recuerdo del Parlamento es poder contactar con personas que, aunque estemos en partidos diferentes, hemos luchado por fines comunes y hemos sido capaces de llegar a acuerdos. Y quiero recordar el año pasado, por ejemplo, a Elena Luis, y este año a otra compañera de otro partido, que no es un partido tan diferente porque compartimos muchas cosas y en este momento estamos compartiendo gobierno, que es Pino, del Partido Socialista. Creo que en política tenemos que buscar siempre con las personas que tienen ese afán constructivo para mejorar la realidad para la mayor parte para la mayoría de la gente, para la gente que lo está pasando peor. El Hierro, por muchas razones, me parece una isla también muy interesante, y estoy recordando la última excursión que hice también con mis hijas y hijos por ahí, el Bailadero de las Brujas, que fue un camino muy bonito y que me pareció un sitio muy mágico, muy entrañable. Señora del Río, empiezo preguntándole por los menores inmigrantes. Más de 2.000 atiende en estos momentos Canarias, y hace algunos días la consejera de Derechos Sociales anunció que próximamente, más pronto que tarde, se iban a iniciar las derivaciones por otras comunidades autónomas. ¿Han comenzado ya? Están, creo que con menores a punto de comenzar. Hay varias comunidades autónomas, se ofrecieron Extremadura, Euskadi, Cataluña, también la ciudad de Barcelona, y no recuerdo cuáles más, pero sí, y menos mal que hay solidaridad, que es tan importante, que aunque no esté recogido, y hablábamos ayer con Eugenia Palos cuando vino, del tema de quién tiene las competencias, la responsabilidad, pero quién tiene también la solidaridad para compartir, y que esto tendría que estar un poco más y mejor legislado. Aquí está, es porque fíjate, estamos dependiendo de las buenas intenciones y de las distintas comunidades autónomas. Debería de ser algo un poco más organizado desde el punto de vista legal, y que, o sea, nosotros somos territorio de entrada, pero no vienen a quedarse en Canarias. Sí que es importante que empiecen a poderse mover por distintos espacios, a ser acogidos y a ser bien tratados, porque el problema no es cuántos vengan, sino cómo los podemos tratar, y desde luego hay que respetar los derechos humanos siempre, y con los menores sin duda, y esta es una de nuestras competencias. ¿Está Canarias siendo capaz de atenderles, pues, de darles ese servicio, esa atención a la que usted hace referencia, teniendo en cuenta que han crecido muchísimo? El año pasado, hace apenas un año, eran 500 personas más o menos, 500 menores, y en estos momentos, como digo, son más de 2.000. Sí, a más de 2.000. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo inmenso.
Tengo absoluta admiración por el trabajo que ha hecho la directora general de Infancia, Irache Serrano, por el trabajo que se está haciendo desde la Consejería, porque no he visto nunca a nadie tan implicado. Son personas que se están quedando, o sea, cada vez que llega una patera día y noche, hasta que encuentran el alojamiento, hasta que abren otro dispositivo, hasta que localizan. De verdad, o sea, yo que de 500 a 2.000 y pico, cerca de 2.500 creo que tenemos ya en este momento de menores, hayan sido capaces de buscarle alojamiento, además contratos dignos, con personas que les cuiden. Y bien, de verdad que yo creo que nos podemos sentir muy, muy orgullosas en Canarias de la manera en la que se ha trabajado con los menores, con las chicas y con los chicos, a pesar de todas las dificultades, a pesar de no tener espacio. Creo que por parte de la Dirección General de Infancia se ha hecho un trabajo absolutamente magnífico. No obstante, hace falta y es necesaria la solidaridad de los otros territorios, porque hay un momento que no puedes llegar a más. Recientemente han tenido incluso que habilitar una especie de campamento, tiendas de campaña, ¿verdad? Creo que no son tiendas de campaña, son estos iglús maravillosos, que la verdad que nosotros, por ejemplo, en Lanzarote tenemos alguna zona así de turismo alternativo, porque son ecológicos, están muy, muy bien. A mí me parece una de las medidas, sí, nos gusta para hacer turismo esos espacios, porque bueno, están súper acondicionados para el frío, para el calor. No es una caseta de campaña, pero o sea, no se pueden tener, la capacidad de Canarias no es infinita para seguir acogiendo a menores ni a personas migrantes. Hay un momento que hay que hacer los traslados al resto de las comunidades autónomas y desde luego al resto de Europa también. Sí que ha habido lugares de la península, por ejemplo Granada, no sé si Valencia, que han rechazado los traslados que se han producido en los últimos días, no sé si por desconocimiento, porque no sabían que se iban a producir, o porque no quieren tener a estas personas en sus ciudades. Gente racista y xenófoba, desgraciadamente, tenemos en todos los sitios, y gente que vulnera con sus actitudes y con sus declaraciones los derechos humanos. Las personas tienen capacidad y libertad de movimiento, artículo 13 de los derechos humanos, tan importante que esta semana estamos celebrando. De verdad, o sea, que a mí me sorprenden y me escandalizan las declaraciones, las del alcalde de Granada, pero las de la alcaldesa de Mogán, o sea, de verdad que me parecen, y vamos a seguir investigando por si fueran constitutivas de delito. ¿Qué están diciendo? Claro que los menores y las personas migrantes tienen derecho a estar alojadas. Lo que no puede es dejarlo en situaciones que no cumplan los mínimos de dignidad con la que hay que tratar a cualquier ser humano. Yo es que no lo entiendo. Es decir, cuando he oído declaraciones, menos mal que son pocos en Canarias, de algunos alcaldes también, diciendo, es que los menores, los chicos, salen solos por el pueblo, por la calle, y salen solos. ¿Cómo quieres que salgan? Son niños. Son chicos, no son presos, no son delincuentes, no son asesinos. ¿Qué quieres que vayan con una cadena? Van a seguir viniendo aunque mueran en el camino, aunque mueran como estos 8 chicos que murieron en Orzola hace 2 semanas, van a seguir viniendo. Por cierto, el pueblo de Orzola, que ha hecho un trabajo maravilloso, estoy tan orgullosa de mi isla, de ese pueblo maravilloso que se tiró al mar a sacar a los chicos y a las chicas. Está el pueblo entero impactado y haciendo una reflexión de lo importante que es cuando sientes al ser humano y cuando ves que tu esfuerzo salva vidas, y bueno, la tristeza de los que se perdieron por el camino. Pero de verdad, que esto no puede ser, que no se trata no entremos en el juego que a veces nos intentan manipular desde algunos sectores de la ultraderecha, del juego entre el penúltimo contra el último, ¿no? Del que se siente aquí, que está en una situación difícil y que piensa que viene a robarle algo, ¿no? Sobre ese impacto económico de la pandemia que afecta pues a todo el planeta, también aquí en Canarias, se quiere contrarrestar esa crisis económica que ya se está padeciendo y que apunta a los indicadores a que el año que viene pues será dura también. Se han aprobado esta semana esos test de antígenos que eran demandados por parte del sector turístico principalmente, también los sindicatos los pedían para un modo de impulsar, de relanzar el sector turístico. ¿Confía usted en que estos test de antígenos sirvan efectivamente para mover el sector y poder impulsar la economía? Yo espero que sí que sirvan, espero también que junto a la vacuna que ya es inminente, que empezará en enero, y que poco a poco, es decir, yo confío plenamente en la capacidad que tienen nuestras islas de remontar, porque son unas islas maravillosas, porque cada una de las 8 islas habitadas tiene una belleza excepcional, y creo que la gente no es tonta, y todo lo que podemos ofrecer es muy importante, y la gente
después de esta pandemia, además de todo lo que hemos sufrido este año todo el mundo, con más ganas todavía, es decir, si puedo coger unos días, me voy a ir y voy a estar en un sitio tranquilo, que además dentro de la dificultad, dentro del dolor, de las pérdidas de cada vida que hemos perdido en Canarias, porque eso hay que ponerlo siempre por encima, ¿no? Dentro de eso hemos estado en una situación con respecto a otros lugares de la península, sí, de datos mejores, de privilegio, es decir, nuestra calidad de vida ha sido de las mejores también en prácticamente casi toda la isla. Tenerife es la que está un poquito más perjudicada en estos momentos, pero en el resto se ha llevado, entre comillas, digo, ¿no?, con respecto a otros espacios, con mucho más dignidad y con mucha menos presión. Nuestros hospitales nunca han estado tan colapsados. ¿Es usted optimista con respecto a la vacuna, hablábamos antes fuera de cámara, a que en verano pudiéramos estar pues mejor, quizás poder prescindir de las mascarillas, por ejemplo? Pero ¿qué está pasando en Tenerife? Porque en estos momentos es la isla que peor se encuentra y no parece que vaya, al menos a corto plazo, a mejorar esos indicadores. ¿Qué está pasando? ¿Qué cree usted? Yo intentando reflexionar por qué entre Granada y Málaga hay tanta diferencia que están al lado. Pues Málaga está mucho más abierta al mar, corre más aire. Pues Granada, por ejemplo, es una ciudad muy bonita, pero está encajonada entre montañas. Supongo que sí, pero aquí en Canarias pero aquí, por ejemplo, las la laguna son similares. Tiene, o sea, que depende de qué zonas de Tenerife. Y tendríamos que hacer también una evaluación de qué partes de Tenerife son las que tienen mayor densidad de contagio. También que no se haya controlado a tiempo. Yo creo que eso es muy importante, que los focos se controlen y que no se reproducen. Hay una parte de población que se pueda mover más, no lo sé, pero me cuesta trabajo entender. Yo creo que sí que habría que hacer un análisis, yo no lo tengo, por zonas, porque es importante saber en núcleos urbanos, qué núcleo es donde se vive más hacia adentro y donde se vive más hacia afuera, en terrazas, al aire libre. Yo creo que ahí hay un cambio importante, ¿no? Me pregunto ahora por el decreto antidesahucios en el que está trabajando el Gobierno del Estado. De momento ha quedado pospuesto, pero no sé qué opina, si finalmente cree que va a salir adelante. Hay en relación a este tema voces que hablan de que se puede generar inseguridad jurídica, que podría incluso ocasionar que haya algunas viviendas que se retiren del mercado, lo cual haría pues que un mercado que ya es pequeño, sobre todo el de las viviendas de alquiler, pues quedará mermado. No sé qué opina de todo esto. Yo creo que primero que va a salir porque es necesario, porque tenemos que garantizar el derecho a la vivienda, que es algo súper importante. Después, segundo, que hay un montón de viviendas que son de bancos, que fundamentalmente es una gran parte de vivienda vacía, que para que esté cerrada y porque sirviese solamente en un momento determinado, como fue en la crisis anterior, para especular, para ganar dinero, una crisis que pagamos con los recortes de todo el mundo, con esas políticas austericidas que tanto daño, tantas vidas incluso costaron, porque costaron vidas, porque en los desahucios de la crisis anterior hubo mucha gente que se suicidó y de la cual no se habla, y creo que las cosas hay que hacerlas ahora de otra manera, y lo primero es garantizar el derecho a la vivienda, y después también garantizar el derecho a los propietarios de viviendas particulares, que no son los grandes tenedores de los bancos. Pues claro que se puede hacer y se puede regular, como de hecho se hace, me consta, desde hace bastantes años en distintos municipios de Cataluña, donde se asume una mediación entre las personas que son propietarias de vivienda y los arrendatarios, y se llegan a acuerdos para que la gente también tenga su seguridad y su garantía de que las cosas van a ir bien. Sí, es verdad que a día de hoy, hasta el mes de enero, como mínimo, está prohibido cualquier tipo de desahucio aquí en España. Estaban prohibidos, pero sabemos que ha seguido habiendo desahucios durante todo este tiempo, con lo cual de eso se trata, de dar un paso más para que esto sea de verdad, y de verdad la gente pueda quedarse en una casa. Yo creo que en este momento tenemos muy buenas noticias en Canarias con este plan de vivienda, que realmente es esperanzador y que por fin empieza a hacer un poco de justicia en este sentido, después de tantísimos años sin haber construido ni una sola vivienda social para la gente que más lo necesita. Es decir, teníamos un desfase de muchísimos años. Creo que ahora ya a corto y medio plazo se ponen soluciones. Podemos estar orgullosos de que este gobierno está cambiando y está mejorando las cosas en algo tan importantísimo como es el acceso a la vivienda en Canarias, y desde luego a cortísimo plazo está claro que hay que seguir poniendo a disposición de la gente toda la vivienda que sigue estando vacía en manos de los bancos, y que la gente su derecho a vivir
y a no ser desahuciada se garantice. Un colectivo que ha sido muy duro, muy crítico con la situación que se vive en Canarias en relación a las personas con discapacidad. Por ejemplo, la representante de ACUFADE, las personas con Alzheimer, el otro día aquí en comisión hablaba del abandono, que se sienten abandonados, que denunciaba falta de recursos. ¿Qué respuesta se le puede dar desde la Administración a este colectivo y a otros que se encuentran a lo mejor en una situación similar? Yo creo que desde hace casi 20 años, desde que empezó la ley de la dependencia, no ha funcionado bien. Han pasado sucesivos gobiernos con la responsabilidad del Partido Popular gobernando a nivel estatal y desde luego aquí todos los muchísimos años de Coalición Canaria, y es cierto que no funciona bien, que hay que atender mejor a las personas mayores, que hace falta mucho más recursos, que hace falta muchísimo más personal. Las críticas dentro de un colectivo las recibimos y buscaremos todas las medidas al alcance para paliar, pero es verdad que no es un tema ni nuevo ni de ahora, sino de mucho tiempo, que aunque en este gobierno lo que ha sido aterrizar y pasar por una pandemia, por una situación muy complicada, está poniendo todos los recursos a su disposición, lo cierto es que siguen haciendo falta muchísimos más recursos. Le preguntaba si hay visos de que pueda ponerse ese personal que considera usted que hace falta para dar una correcta atención a estos colectivos. Sí, se van a incrementar y ahora mismo se está en ello, o sea, con bastantes personas. Posiblemente todas las que necesitamos, pues yo creo que no, pero vamos pegando avances, vamos poco a poco. Yo también creo que una vez que los fondos de Europa ya se desbloqueen, que parecía que ayer por fin se estaban desbloqueando los presupuestos y los fondos que nos puedan llegar a España también a través de Europa sirvan también para esto. Lo que se ha hecho, lo que se está haciendo primero en España con los ERTE, es decir, cómo se ha protegido a tantísima gente que en otros momentos se habría quedado en el paro. Es decir, es súper importante el ingreso mínimo vital, el ingreso canario de emergencia aquí, las prestaciones, la PCI, cómo se ha ido prorrogando de forma automática para la gente más necesitada. ¿Es suficiente? No, sigue habiendo gente en situaciones de vulnerabilidad, pero sin duda, ¿cómo se ha cometido, cómo se ha intentado paliar lo que era un auténtico desastre y drama humano, que hubiese sido gente en el paro sin nada y sin ningún recurso? Yo creo que nos puede hacer mirar hacia el futuro con cierto optimismo y esperanza de que hay una cobertura social, de que no estamos solos, de que la ciudadanía se está sintiendo protegida, porque ha habido un gobierno que, menos mal, ha utilizado no beneficiar solamente a los poderosos, sino también a la gente más vulnerable en este caso. Antes de terminar esta entrevista, me gustaría pedirle una reflexión en el marco del Día de los Derechos Humanos que se ha celebrado esta semana, y uno de los defensores de los derechos humanos, de este día, de trabajar por ellos, era su cuñado, el escritor José Saramago. Sí, y además justo el premio Nobel lo recibió en Suecia tal día como el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, y bueno, su discurso iba en esa línea. Él siempre fue un gran reivindicador de derechos humanos, recuerdo que fue el 10 de diciembre de 1998, pero también de obligaciones, de la simetría de las obligaciones que tenemos también la ciudadanía. El derecho a circular es un derecho humano básico, el derecho a tener un sueldo, el derecho a tener una vivienda, el derecho a un trabajo. José Saramago, antes de morir, dejó abierta esa vía de potenciar la Carta de Obligaciones Humanas también, y me consta que la Fundación José Saramago ya ha ido a la ONU llevando la propuesta de las obligaciones, de los deberes, no más que obligaciones, son los deberes, y ahí tenemos que trabajar también para hacer que este mundo sea un espacio donde todo el mundo tenga al menos lo mínimo para vivir con dignidad. Pues con ese mensaje de corresponsabilidad nos despedimos, dándole las gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Canarias ha detectado en los presupuestos generales del Estado algunos aspectos que afectan directa o indirectamente al REF y que, según algunos grupos, podrían perjudicar a los canarios, y piden que se corrijan. Algunos de ellos están relacionados con el transporte de pasajeros o con la modificación del IVA, en cuya redacción se ha incluido a las islas. La oposición denuncia además una reducción de la bonificación a la energía eléctrica.
36 votos a favor, 30 en contra y una abstención certifican el cumplimiento del régimen económico y fiscal de las islas en los próximos presupuestos generales del Estado. El Parlamento de Canarias da luz verde al informe elaborado por el Gobierno regional que reconoce modificaciones en el IVA y su posible afección al IJIC, en el cambio de criterios del descuento para residentes y en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y sostiene que no vulneran el REF. La bonificación propuesta reduce la tasa de pasajero de los residentes canarios hasta el 70% y además también elimina la bonificación para los no residentes. Valoramos positivamente que se haya introducido en el proceso de compra pues la cuestión de poner al final el que eres residente cuando estás accediendo a un billete por Internet. Cualquier cosa que se defienda, en este caso algo tan importante como nuestro fuero, si lo hacemos de forma subjetiva, de forma tendenciosa o poco rigurosa, flaco favor hacemos. Tener un poquito de coherencia sería asumir que la suma del capítulo 6 y el capítulo 7 también nos sitúa por encima de la inversión media en Canarias para el año 2021. La Cámara rechazó un informe en sentido contrario presentado por los grupos de la oposición, donde denunciaban discriminación del Estado hacia Canarias. El Gobierno de Canarias, tan escrupuloso con algunas cuestiones, en esta ocasión ha estado poco fino, no ha advertido el recorte de 200 millones de euros en la partida destinada a la compensación del extracoste de la generación eléctrica. La realidad es que hay más de 200 millones menos de inversión que el último presupuesto del señor Rajoy. Lo que no puede ser es que se traiga por parte de los grupos del Gobierno un informe que dice que se modifica, que contraviene, que empeora las condiciones, pero ustedes le informan favorable. El informe, que es preceptivo y previo a la aprobación final de los presupuestos estatales, será remitido a las Cortes. Esta semana la eurodiputada del Grupo Izquierda Unitaria, María Eugenia Rodríguez Palop, ha comparecido en el Parlamento para explicar el trabajo de su grupo en materias como la inmigración, el empleo o la igualdad. Palop ha rechazado el Pacto por la Inmigración europeo por considerar que está demasiado centrado en las repatriaciones. El Pacto Migratorio Europeo se basa en dos principios de actuación: responsabilidad y solidaridad. Según la eurodiputada Rodríguez Palop, la política migratoria europea ha tenido como objetivo la externalización de fronteras a través de acuerdos como el suscrito con Turquía. Somos críticos con el enfoque del pacto migratorio y, de hecho, la situación que se ha vivido en Canarias en estos días. Pues no es más que un efecto de la falta, en cierto modo, de responsabilidad y por parte de países de la Unión Europea y de coordinación dentro de la Unión Europea. Los diputados canarios expresaron la falta de apoyo al archipiélago desde las instituciones europeas. En este año llevamos más de 18.000 inmigrantes llegados a Canarias. La situación aquí no es buena y no visualizamos una respuesta clara de Europa al respecto. Canarias pues no está siendo ese puente para los migrantes que llegan a nuestras costas para llegar a Europa, más bien estamos siendo el muro para que no lleguen a Europa. Teníamos las expectativas puestas en que Europa nos respondiera mejor y nos hemos sentido un poco frustrados con la respuesta de Europa. Las que se están siguiendo yo creo que son políticas peores que las que teníamos anteriormente. Es verdad que no se cumplieron esos repartos, pero desde luego la solidaridad, si la dejamos al arbitrio de los Estados miembros a los que llegue la migración, no van a responder. Aunque la competencia es nacional o incluso europea, la responsabilidad pues de muchos más, al final el problema es exclusivamente canario. No hay una política europea. Se ve que España, por ejemplo, está en una trampa. No puede articular una política propia porque no hay una política europea, ¿no? Es verdad que no sentimos no hay una política europea que haga sentir en Canarias una respuesta inmediata a este problema. Palop descartó posiciones nacionalistas para afrontar el fenómeno migratorio al afirmar que Canarias no es la frontera sur de España, es la frontera sur de Europa, por lo que cree que la respuesta debería ser conjunta. La Diputación del Común es un órgano dependiente del Parlamento que recoge las quejas de la ciudadanía, normalmente centradas en aspectos de índole social. Hasta esta legislatura su nombre era el de diputado del Común, figura que han ostentado, entre otros, Jerónimo Saavedra o Arcadio Díaz Tejera. Actualmente está formado por 4 miembros y hoy queremos contarles cómo es su funcionamiento. Creada en 1984, la Diputación del Común es la misma institución que en otros territorios se denomina como defensor del pueblo. Responsable de defender
los derechos ciudadanos ante la administración pública. Aunque la sede oficial e histórica está en La Palma, la Diputación tiene oficinas en las 8 islas. Cualquier ciudadano, incluso quienes no tienen documentación en regla o están privados de libertad, pueden recurrir a la institución. Pero ¿cómo funciona? Cuando una persona o un colectivo presenta su queja, y la segunda posibilidad es que, sin que haya queja alguna, la Diputación considera que aún algún derecho puede ser vulnerado y actúa de oficio. No puede intervenir en aquellos asuntos que son entre particulares y tampoco puede intervenir en los asuntos que están judicializados. Para presentar cualquier queja basta con acercarse a alguna sede de la Diputación, aunque en los últimos tiempos cada vez es más frecuente y sencillo hacerlo a través de la página web. Es posible que el ciudadano no tenga razón y que la Administración haya actuado correctamente. En ese caso cerramos el expediente. Segundo caso, que es el más habitual, terminamos con una sugerencia o una recomendación a la Administración diciéndole qué precepto legal están incumpliendo. Y en tercer lugar, puede llegar el caso en el que veamos una vulneración clara de la ley y entonces vamos a Fiscalía. La Diputación del Común aborda asuntos relacionados hasta con 28 áreas, siendo la vertiente social, así como la sanidad y la educación, las que más actividad concentran. Hay 2 áreas, dependencia y discapacidad, que tiene más de 1 de cada 5 de las quejas que se presentan en el Diputado Común. Un expediente de dependencia, por ley, tiene que durar un máximo de 6 meses, y en Canarias está durando 2 años y 2 meses. En este mandato el diputado del Común cuenta con el apoyo de un adjunto primero, una adjunta segunda y por primera vez y de manera pionera en España, una adjunta especial de igualdad y violencia de género. Dentro de la violencia de género, lo de lo que más se queja la ciudadanía es de la falta de recursos personales, de soluciones habitacionales, cómo se eternizan los procesos judiciales y para los casos de violencia es tremendamente dramático. Respecto a la igualdad, discriminación también política, discriminación por razón de sexo en materia laboral, discriminación por razón de sexo en acceso, en pruebas de acceso. Anualmente la Diputación del Común presenta un informe ante el Parlamento con el resumen de su actividad. El año pasado la institución tramitó más de 4.000 expedientes. El presidente del Parlamento se ha reunido esta semana con el embajador de Turquía en España, Cihat Erginay. El encuentro se enmarca dentro de la ronda de reuniones que Gustavo Matos mantiene desde el inicio de la legislatura con autoridades nacionales e internacionales. Actualmente unos 5.000 ciudadanos turcos residen en España, un centenar de ellos aquí en Canarias. Desde que los Reyes Católicos establecieron las primeras exenciones fiscales, Canarias ha contado con un régimen económico y fiscal diferente al resto del país. Nuestro REF, como se le conoce, se convirtió en ley en 1972 y se modificó por última vez en 2018. Está reconocido en el Estatuto de Autonomía, en la Constitución y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Nuestro REF tiene 2 partes. Por un lado, la económica, con medidas directas para compensar la lejanía y la insularidad. Algunas de las más conocidas son el descuento de residente para viajar o las subvenciones al transporte de mercancías. Aquí también se incluyen las partidas, por ejemplo, para las infraestructuras turísticas o para el Plan Integral de Empleo. Por otro lado, encontramos el apartado fiscal. Aquí encontramos desde el IGIC, que es nuestro impuesto, hasta la RIC, que es una herramienta que ofrece incentivos a quienes constituyan una reserva de inversiones en Canarias. Otro apartado destacado es la SEC, la zona especial, que ofrece una tributación más baja a empresas que operan en determinados sectores que aún están en desarrollo. Desde hace 5 años, los organismos públicos están obligados por ley a rendir cuentas sobre su actividad y aunque muchos cumplen con ese mandato, lo cierto es que otros siguen suspendiendo. En el informe de transparencia de 2020, que pronto conoceremos al detalle, las 2 capitales canarias alcanzan el sobresaliente y también lo logra el gobierno autónomo. Más de 500 funcionarios y un novedoso sistema informático sirven para cruzar millones de datos con los que cada año se elabora esto, el Informe de Transparencia de Canarias.
Este año no solo se evalúa a las entidades públicas, también a los colegios profesionales y a las entidades privadas que reciben subvenciones de más de 60.000 euros del Gobierno. Hemos evaluado 661 y hemos constatado que el sector público sigue poquito a poco creciendo y por primera vez el sector privado, que es la primera vez que se examina, pues bueno, no está en los mismos niveles, pero para ser el primer año en que se examina de alguna manera, que se evalúa, nos ha sorprendido bien el interés con el que la gente se ha tomado. Empresas como Promotur o Sodecan, suspendidas el año pasado, en 2020 obtienen la máxima puntuación, pero otras 15 dependientes del Gobierno siguen por debajo del 4. Para el comisionado de Transparencia aún queda mucho trabajo pendiente en la rendición de cuentas a la ciudadanía. En el derecho de acceso es donde hay un margen de mejora grande, tanto de las administraciones como de los ciudadanos, porque las administraciones a veces dan la callada por respuesta, ni responden, pasan olímpicamente, ni tampoco los ciudadanos les escrutan demasiado. En el mes de enero, el informe completo será presentado en el Parlamento. Por cierto que esta casa, Radio y Televisión Canaria, cumple con la ley de transparencia y además con nota. Vamos con otro asunto. El Gobierno está estudiando las 18.000 solicitudes a las ayudas al alquiler de viviendas para afectados por la COVID y calcula que podrán concederse a unas 8.000 familias. Si bien el consejero ha reconocido dificultades para llevar a cabo esos pagos que se han iniciado en el mes de septiembre y hasta el momento se han abonado, ha dicho, a 181 personas. Para darles una mayor agilidad se va a aprobar un decreto que verá la luz en pocos días. El Ejecutivo destina un total de 20 millones de euros a las ayudas al alquiler. En ese decreto ley vamos a incorporar el plantear el pago anticipado precisamente de estas ayudas, que es la única forma de poder llegar, de poder avanzar, de poder agilizar el procedimiento lo máximo posible, ¿no? Y yo espero que la próxima semana, cuando aprobemos ese decreto ley, por tanto, podamos adelantar de forma sustancial este proceso. Franqui se ha referido también a los planes de movilidad urbana con los que se persigue que los ayuntamientos fomenten modos de transporte y movilidad más sostenibles. 39 corporaciones trabajan ya en ellos, cofinanciados por el Gobierno con 500.000 euros de ayuda y otros 400.000 para el año que viene. Los planes deberán contener acciones encaminadas a reducir emisiones contaminantes, a fomentar el uso del transporte público y a la promoción de la movilidad peatonal o en bicicleta. A partir del próximo año, todos los edificios públicos dependientes del Gobierno de Canarias dispondrán de energía fotovoltaica y mejorarán su eficiencia energética. El Ejecutivo invertirá unos 90 millones de euros para lograrlo. Además, el Gobierno ha defendido en comisión que sigue sin ver oportuno el aumento de la capacidad diaria de visitas al islote de Lobos. En estos momentos ese tope está en 200 personas. El Cabildo de Fuerteventura valora la posibilidad de incrementarlo hasta los 700 visitantes. O que no se aportaba la motivación de las dos alternativas planteadas con 704 y 1.309 visitantes al día, ni se establece un parámetro a partir del cual la capacidad acogida se ve alcanzada. En los últimos años, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha creado una red de alianzas con otros centros españoles e internacionales para promover la movilidad universitaria y la investigación. El rector de la institución, Rafael Robaina, comparecía esta semana en comisión para analizar algunas de las principales líneas de trabajo de la universidad. Asentar el posicionamiento de nuestra universidad en África con proyectos de movilidad, cooperación y voluntariado constituye o ha constituido en estos 4 años un eje prioritario en la política de internacionalización de nuestra universidad. Apostamos por una sinergia entre nuestra estrategia de internacionalización y las solicitudes de proyectos que hacemos, las convocatorias K107, K2, etcétera, o las acciones de cooperación al desarrollo. Y el Parlamento ha expresado su pesar por el fallecimiento hace pocos días de Juan Alberto Martín a los 76 años de edad. Portavoz de la Junta Preautonómica, Martín fue diputado entre 1983 y 1995. También ocupó la vicepresidencia del Gobierno con Jerónimo Saavedra y la presidencia de la Zona Especial Canaria. Pues desde aquí también nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Y la obra que queremos mostrarles hoy luce a la entrada de la sala de prensa donde los periodistas solemos seguir los plenos. Sergio Molina representa de este modo que ven el Homo sapiens que pintó en 1984. La obra se incluyó dentro de la exposición
Límites de la Expresión Plástica en Canarias, que se celebró en 1985 en el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife, donde Molina compartió espacio con otros artistas como Luis Palmero o Miriam Durango. Y hoy queremos despedirnos con una estampa muy navideña, vean. De esta forma luce ya el Parlamento tras los días festivos que han servido para colocar estos enormes árboles de Navidad y el nacimiento que pueden verse también desde el exterior de la Cámara. En los próximos días se procederá a la inauguración del Belén, que como cada año abrirá sus puertas al público en general. Pues aquí lo dejamos, regresamos el próximo domingo con todos los detalles sobre el debate final de los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Recuerden que hasta ese momento pueden seguir informados en los telenoticias, también en nuestra página web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que tengan una muy feliz semana. Adiós.